Pues está un poco turbio todo el asunto. De hecho, dicen acá el compa que se acaba de bajar que no pasa nada, pues no, cómo no, o sea, México también tiene su lado negativo en caso de que pues, llegue a haber una invasión. Hay eh, mucho en juego, tanto económico, social y global, o sea, sí hay algo que afecte. Simón, Simón. Y es que son muchas las áreas. Lo que pasa es que ahorita lo decimos nada más por el poder del armamento, pero pues también recordemos que mucha de la economía se vería paralizada. Y Y sí, pues las guerras siempre han empobrecido, históricamente han empobrecido, porque no, güey. tienes que O dedicarle sea, todos los empobrecen recursos. al que perdió, pero al que ganó lo benefician. De hecho, Sí, sí. no, porque las épocas de guerra siempre son gastos, siempre es meterle lana en armamento, en gente, o sea, ahí es donde tienes el impacto. Obviamente si eres el que pierde, pues vas a desembolsar todavía más, porque te tienes que recuperar. Ahí es donde está el detalle. De hecho, si hubiese una invasión a México, volvería a haber una inestabilidad como la que vivimos en los años 1800. O sea, después de tanta intervención, México no tenía estabilidad política. Ujú. Pues nada más Sí, recordemos nuestra historia como país, o sea, cuántas intervenciones no tuvimos. Tuvimos Dos, la española, la luego francesa. francesa, luego gringa, luego otra vez francesa, luego otra vez gringa y hasta el último otra vez francesa con Napoleón III, pero bueno, sí, como que mucha inestabilidad. Pero ¿a poco sí fueron tantas, güey? Yo sabía que eran Sí, dos güey, nomás. Yo sabía que eran dos. no, Y hasta eso, güey, no, porque primero fue La de Napoleón III, güey, la de Napoleón III la ganamos de chiripada, güey, porque o sea, contra ese Francia, a ellos lo que le tenían miedo era al poderosísimo imperio, al Kaiserreich, güey, ¿cómo se llamaba? Prusia, güey, al poderosísimo ajá, imperio los de Prusia. prusianos. Entonces por eso los franceses dijeron, ¿qué hacemos? O nos vamos a México y les rompemos Pero, el hocico y los conquistamos, o nos quedamos en a Europa y ver, peleamos contra Prusia. Pues se quedaron a pelear a ver, contra Prusia y Prusia les ganó, güey. Pero, o sea, estuvo chida esa le hago historia, una güey. pregunta al Fer. Le hago la pregunta al Fer, como que sé que se ve que sabe mucho de historia. ¿Qué hubiera Ujú. pasado si no hubiera ganado Benito Juárez? Porque según yo estoy investigando Eh, ¿cómo se llama? Maximiliano y Carlota, sobre todo Carlota, creó ujú. carreteras que no existían, ¿eh? Y Juárez nunca tuvo pensado eso. De hecho, creó educación básica Hasta para donde los yo sé, Juárez indígenas. es un fraude. Sí, Sí, creó Juárez educación es un... básica para los indígenas. Inclusive puso alumbrado público eléctrico en aquella época. Fíjate que era una hazaña eso. Puso alumbrado público eléctrico en una plaza. Era una hazaña en aquellos tiempos. Lo hizo Carlota. Y qué tal si mejor hubiéramos sido un protectorado de Francia, mejor nos hubiera ido mejor. Ahora, no sé, yo, Benito Juárez lo veo así, más o menos, no lo veo así muy como lo ve AMLO, ¿verdad? AMLO lo ve como si fuera una persona muy, mm, muy sobresaliente, ¿verdad? muy admirable. Pero, sí, muy pues admirable, es sí, que pero Juárez no, realmente nunca ganó una elección para empezar. O sea, Juárez siempre, ahora sí que él se hizo del poder nada más por sus pelotas, porque no había una estabilidad, política, vaya la Estoy redundancia. considerando, Y, considerando esa y la situación de otra, México. perdón, Pero considerando esa situación de México que pues también venía saliendo de la invasión gringa.
en donde los habían despelucado y les quitaron medio México, más o menos. Mm, sí y no. Lo que pasa que México siempre estuvo... No, fueron en el mismo siglo, pero México ha No, tenido sí es la cierto, mala güey. fortuna. Perdón que te moleste, güey. De eso sabe Alberto, güey. Ajá. Dice, Benito Juárez se hizo del poder porque era masón, güey. A ver, Alberto. Perdón que te haya interrumpido, Fer. Ujú. ¿Cómo? Que Juárez era masón, güey, que así fue como obtuvo el poder. Espérame. ¿Me oyen? Casi todos han sido Sí, masones, güey. ¿no? Te escuchamos, güey, te escuchamos. Mira, es que antes, güey, los masones aquí en América eran los partidos políticos. Porque antes había mucho problema para que hubiera democracia. Entonces, aquí en México teníamos un sistema de votos muy parecido al de Estados Unidos, ¿no? De que cada estado tiene cierto valor de votos electorales. Lo que cuentan son los votos electorales, no los votos de las personas. O sea, es porque es un país muy grande, se manejan distancias muy grandes. Entonces, era muy difícil como ahorita que como tenemos el voto aquí en México actualmente, ¿no? Que ya no es con el sistema de Estados Unidos. Entonces, este, las logias masónicas fungían como los partidos políticos, no solo aquí en México, también en Estados Unidos y en toda América. Aquí en toda América, funcionaban así. Por ejemplo, Benito Juárez era liberal, pero los conservadores que querían que hubiera un rey y todo, ellos también tenían su logia, que era su partido político. Y así funcionaba. Por ejemplo, Porfirio Díaz, cuando se religió 34 años, él igual era masón. O sea, él tenía su logia conservadora, y eso funcionaba como partido. O sea, no es, ahorita satanizan mucho a Benito Juárez porque como el presidente de ahorita, pues Obrador lo mama mucho, lo atacan. Y lo ataca gente que pues es del partido contrario, pero los conservadores también tenían su logia y también eran masones, a pesar de que eran católicos y supuestamente los católicos no aceptan la masonería, pues ellos, hasta había curas que eran masones. Ahí está Miguel Hidalgo era masón y era cura católico, ¿no? Entonces se, se está ahí manejando mucha desinformación. También dicen que las logias masónicas no aceptaban mujeres, pues ahí está José Ortiz de Domínguez, que estuvo en la independencia, ¿no? Y pues obviamente esas reuniones secretas eran reuniones masónicas, ¿no? Donde se diseñó cómo se iba a independizar el país, ¿no? Y Santa Ana era masón, y él se la pasaba pasándose de la logia liberal a la logia conservadora, ¿no? Porque él era el partido, la gente no votaba, la gente no, o votaba muy poco, la gente no se afiliaba a partidos, no participaba. Entonces, pues la gente nada más se enteraba de lo que pasaba y en las logias se decidía qué era lo que se hacía. Y repito, el país era demasiado grande y en Estados Unidos pasaba lo mismo y en muchos más países también pasó igual. Pero se le está demonizando ahorita con un fin propagandístico, ¿no? Porque ahorita está cobrando mucha importancia la figura de Juárez porque el presidente la está inflando, ¿no? Hay mucha propaganda de por medio. Pues, ¿y qué opinas de que dice Social Critic que Juárez es lo peor que le ha pasado a México? Pues es lo que te digo, es propaganda, porque te digo, pues
Porfirio Díaz también era masón. O sea, yo opino que es propaganda. Por ejemplo, hoy que fue el natalicio de Benito Juárez, López Obrador hizo una ceremonia en grande. Entonces sale la propaganda en contra de Juárez, ¿no? Como una forma de atacar la propaganda del gobierno. Aparte a los conservadores siempre les ha molestado mucho Juárez porque era indígena y porque le quitó poder a la Iglesia Católica. O sea, si tú te vas a España hoy, en España, el carnet de bautizo de un bebé te sirve como si lo hubieras registrado como acta de nacimiento. O sea, en España hasta el día de hoy la Iglesia sigue unida al Estado y la Iglesia el Estado destina dinero de los impuestos de los españoles para mantener a la Iglesia. Y Juárez hizo que eso se acabara antes de tiempo, mucho antes que otros países, ¿no? Ahorita la mayoría de los países ya lo hicieron menos España. Y creo que Inglaterra tampoco, ellos también tienen su iglesia, que respalda a su rey, ¿no? Pero pues estuvo bien en su momento, pues que la iglesia se mantenga de las aportaciones, de las ofrendas, de los diezmos, pues eso es muy aparte, ¿no? ¿Por qué el Estado va a estar financiando a la Iglesia Católica si hay gente que no es católica? O sea, hay gente que no es católica y de sus impuestos no se les puede estar financiando. Eso ya es algo muy personal que cada quien tiene que decidir por fuera. Aparte, antes de Juárez, para que tú te pudieras registrar, te tenían que bautizar católico, aunque no quisieras. Si te morías, la iglesia manejaba los panteones. Si te querías casar, era por la iglesia. Y ese era tu certificado de matrimonio, tu acta, ¿no? Si te querías divorciar, no se podía. Estaba prohibido porque la iglesia católica prohíbe el divorcio, ¿no? Entonces, pues sí tenía demasiado poder. Y aparte la iglesia era propietaria de terrenos. Cierto. Y tenía trabajadores y les pagaba una miseria, ¿no? Entonces también el Estado mexicano quería esos terrenos, también esa era la importancia de por qué quitarle el poder a la iglesia, porque quería manejar esos terrenos para generar ganancias para el Estado, ¿no? O sea, yo tampoco digo que Juárez pues no tenía sus intereses económicos, ¿no? Pues, o sea, no es un asunto de buenos y malos, ¿no? Sí había intereses, ¿no? Pero también había excesos, ¿no? Que por ejemplo, pues mi familia no es católica, ¿no? O sea, ¿cómo por qué tendrías que bautizar a la fuerza a un bebé? O sea, nada más porque el Estado te obligaba antes, ¿no? No podías decidir hacerlo o no hacerlo, ¿no? Si no, es como si no existiera ese niño, ¿no? En España hasta la fecha es así. Oye, era lo que te iba a decir. Perdón por la intervención, pero Después de todo paz esto sigue Social Critic. tuvo una raíz española, ¿no? O sea, digo, el hecho de que estuviera esa mezcla de la iglesia y el Estado antes de que entráramos al laicismo. Pues sí, pues obviamente se quedó, o sea, la mayoría de las cosas del Estado español que nos impusieron se quedaron, ¿no? Y ya tuvo que venir Juárez a quitar todo eso. Adelante, Social Critic. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Gracias por permitirme participar. Yo tengo eh, yo tengo un punto de vista con datos comprobables diferentes a lo que le dice The Putidong, con todo respeto. Si hacemos la tarea un poquito y leemos realmente la historia, no la que nos dicen en la primaria, sino la que está escrita realmente en las cartas magnas, no podemos darnos cuenta que Benito Juárez no fue el que propuso las leyes de reforma. En realidad fue Ignacio Comonfort Exacto. y Lerdo de Tejada. Benito Juárez, como era el presidente en turno,
fue quien lo firmó, pero él no promovió las leyes de reforma. Esto en primer punto. En segunda, Benito Juárez fue un indígena enfermo de poder. No separó a la iglesia del Estado para beneficiar al pueblo. Quien realmente buscaba beneficio Sí. para el pueblo era Maximiliano. Y esto no lo digo Maximiliano de yo, Habsburgo, exacto. esto no lo digo yo, esto está escrito en la historia de México. Entonces, cuando vemos qué es lo que hizo Benito Juárez, cuando separó a la iglesia del Estado, Benito Juárez expropió los terrenos de la iglesia, pasándoselos al Estado y posteriormente pasándoselos a ellos. A ellos me refiero a él y a sus amigos. Cosa contraria que hizo Maximiliano, que también promovió las leyes de reforma, fue porque Maximiliano no estaba de acuerdo en que se cobrara el diezmo obligatorio a los trabajadores, que apenas si podían mantenerse. Entonces, te repito, no lo digo yo, eso está escrito en la historia de México. Entonces, De hecho, Benito Juárez es lo peor que tuvo México. Y no, no es de hecho sí, propagandismo, es algo que está escrito en la historia. Adelante. sí, sí, de hecho tienes tienes razón en esos puntos. Incluso hay que tomar en cuenta de los tratados de Maclean Ocampo. O sea, él cedía gran parte del territorio. Él sí fue vendepatrias, porque nos han hecho creer que fue Santana, pero no. O sea, Juárez fue el que hizo muchos tratados a costillas de aquí de México. Y entre ellos está ese de Maclean Ocampo, en el cual él quería vender prácticamente parte del país simplemente para poder ganarle la guerra a los franceses y expulsar a Maximiliano de Habsburgo del país. Ahora, acto seguido, o sea, Maximiliano llegó aquí con una idea ya no tan hostil como siempre nos han hecho pensar que él llegó a querer como que esclavizar al país, ¿no? Porque incluso Maximiliano, él sí fue invitado a gobernar, o sea, Maximiliano sí fue invitado a gobernar y cosa que Juárez, ¿no? Jamás fue hecho presidente constitucionalmente hablando. Él se aferró incluso desde la época de Santana a querer ser presidente. E incluso cuando ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de este personaje, pero cuando se le pidió ayuda a Juárez para poder llevar efectivos en la guerra de Estados Unidos, o sea, él se negó rotundamente a decir que no. Y sí es muy cierto que fue un hombre muy enfermo de poder, o sea, nadie dijo que era propaganda. Y bueno, acá de Putin, creo que sí fue el que dijo, pero Te dio la palabra, de hecho. yo tampoco estoy a favor de lo que dice que es por propaganda. Realmente no. Eh, Incluso se ha dicho que Juárez fue el que benemérito de las Américas, pues eso me es algo muy absurdo, porque realmente él tenía sus intereses propios y eran muy alejados de la nación realmente. Él solamente quería gobernar, realmente no tenía como tal unas leyes como las que impuso Maximiliano de Habsburgo. Ok, Exacto. adelante, Alberto. Y después Social Critic, porque pidió la palabra Adelante, sí, Alberto. sí. Sí, sí, adelante, adelante. Ok, bueno, pues bueno, yo no estoy de acuerdo con la alusión que me hicieron. Yo creo que hay que ser un poquito más serios a la hora de debatir sobre historia, ¿no? Porque hay que leer a los dos bandos, ¿no? O sea, los dos bandos escriben la historia. O sea, si te vas a leer el bando de Juárez, te va a hablar maravillas de Juárez. Si te vas a leer el bando de los conservadores, te van a hablar maravillas de los conservadores. Por ejemplo, aquí hablaron del tratado Maclean Ocampo, donde Benito Juárez, bueno, Melchor Ocampo, junto con McLean, quién sabe qué era un representante del gobierno de Estados Unidos, firmaron un acuerdo
donde por 100 años se les daba paso por el istmo de Tehuantepec en Oaxaca a Estados Unidos, sin derecho de piso, solo con el préstamo para financiar la guerra de reforma. Sí, ese tratado sí se firmó, pero se me hace poco serio que no comenten del tratado Mon Almonte, que lo firmó Juan Nepomuceno Almonte, que era hijo de José María Morelos y Pavón, por el bando de los conservadores, donde España les hizo un préstamo a los conservadores de México para combatir a Juárez, porque era una guerra civil. O sea, esos tratados se firmaron en el contexto de la guerra de reforma y tenían la finalidad de, de que los dos bandos pudieran tener sus armas y pelearse. Y al final, pues la guerra de reforma, pues la ganó Juárez. Por ahí sí, ya no sé, hay que ver más la historia militar más a detalle. A lo mejor sus generales fueron mejores, sus tácticas fueron mejores. Ahí eso solo se puede entender en las batallas, ¿no? Porque los dos tuvieron préstamos. De hecho, Un segundito, perdón, de hecho ahí la guerra la perdió Juárez debido a que... Espérame, no nos interrumpimos, porfa, porque si no, no termino de plantear. No, solamente estoy haciendo una observación. Vamos por orden, por favor. Vamos por orden, sí. Primero Alberto, después Social Critic y al último Fer, porfa, por orden. Sí, el Tratado MacLean-Ocampo lo firmó del lado de Benito Juárez y el Mon Almonte por el lado de los conservadores. Los dos tuvieron préstamos para comprar armas y pelearse entre ellos. Al final ganó Juárez por quién sabe, eso solo se entiende en las batallas. Pero no es propaganda, o sea, hay que leer bien la historia, hay que ser un poco más serios y entender qué era lo que se estaba peleando. O sea, Juárez quería una república federal y los conservadores querían un monarca. Y de hecho cuando trajeron a Maximiliano, que era un monarca, que nadie lo eligió, y al final Maximiliano tenía ideas más cercanas a las de Benito Juárez. De hecho, invitó a Benito Juárez a que gobernara con él para que el país tuviera gobernabilidad, porque tenían ideas muy parecidas, y entonces los conservadores abandonaron a Maximiliano, lo dejaron de respaldar, ¿sí? Porque pensaron que él pues iba a ser un conservador puro, y que no le iba a dar libertad a la gente, porque era liberal, Maximiliano, y al final sí que se quedó sin respaldo ni de los conservadores ni de Juárez, y por eso fue que se cayó. Nadie lo apoyó, a la mera hora todos lo dejaron solo, y por eso fue que perdió y pues lo mataron. Ni siquiera los conservadores lo apoyaron. Los últimos que lo apoyaron fue Miramón, Maximiliano Miramón y Mejía. Miramón y Mejía fueron los últimos que se quedaron con él, pero todos los demás pues le dieron la espalda. Si él hubiera tenido apoyo, no lo hubieran matado. Y luego lo mataron en Querétaro, que Querétaro es una zona conocida por ser conservadora hasta la fecha. O sea, se quedó sin apoyo. Por eso yo diría que no hay que tergiversar la historia. O sea, no hay que... O sea, la historia no se debe de ver con ojos del presente. Se tiene que ver con ojos del pasado. O sea, si queremos venir a cambiar lo que pasó y a venir aquí a vertir opiniones, pues no vamos a estar debatiendo en serio, ¿no? Vamos a estar jugando. Adelante, Social Critic. Gracias. Tienes algunos puntos que son ciertos, sin embargo, considero yo que tienes algunos puntos mal informados. Bueno, para empezar, quisiera saber cuál es tu fuente de información, ¿no? La fuente que yo te digo no es lo que yo creo o lo que yo opino de cómo pasó. Lo que yo te digo es lo que está escrito en la historia, no en los libros de la primaria de la historia de México. El segundo punto,
Maximiliano se quedó solo, sí es cierto, pero hay que leer la verdadera historia. No es de vamos a leer la historia de los fanáticos de Benito y la historia de los fanáticos de los franceses. Hay que leer lo que realmente está escrito en México, ¿no? Eh, Maximiliano se quedó sin apoyo y lo mataron porque Maximiliano representaba un peligro para los intereses de Benito Juárez, no para los intereses de México. Y las evidencias están, ¿no? ¿Quién volvió el trabajo infantil? No fue Benito Juárez, fue Maximiliano, ¿no? ¿Quién puso educación en lenguas indígenas? No fue Benito Juárez, fue Maximiliano. Por esa razón, los conservadores, que en este caso eran su propio apoyo, se le empezaron a ir en contra, porque lejos de empezar a gobernar, les estaba dando libertad, les estaba dando educación, los estaba protegiendo al pueblo mexicano cuando Benito Juárez estaba ocupado en expropiar las propiedades de la iglesia, ¿no? Y eso no, te repito, no lo digo yo. Benito Juárez expropió los bienes de la iglesia para obtener eh, terrenos a su nombre. Y a diferencia de la ley Iglesias, que fue expedida por Comonfort, por Ignacio Comonfort, que él prohibió, bueno, él también apoyó la ley Iglesias, pero para que dejaran de cobrarle el diezmo obligatorio a la gente. Entonces, la ley Iglesias fue una ley pensada en el pueblo y la ley de expropiación de bienes de la iglesia fue una ley pensada en el bien del bolsillo de Benito Juárez. Entonces, hoy que estabas hablando de lo de la guerra y todo eso, si quieres, no hay que saltarnos por puntos. Considero que primero hay que opinar con datos verídicos y comprobables, ¿no? Eso como primera opinión de que a Maximiliano no lo mataron porque se quedó sin apoyo, ¿no? Porque fuera el enemigo, porque fuera el invasor. Si leemos realmente la verdadera historia, él hizo más por el pueblo de México en los 4 años que estuvo que lo que hizo Benito Juárez en todos los años que estuvo, ¿no? Entonces, la única razón por la que se enaltece a Benito Juárez es porque fue un indígena que llegó al poder. Sin embargo, si vemos los datos reales, nos podemos dar cuenta que él fue un indígena enfermo de poder. Adelante, Fer Helado. Bueno, y aquí resaltando un poco también, dice él que las batallas que se dieron, sí, pero hay que tomar en cuenta que también habían dos conflictos que tuvieron que ver, o sea, la guerra de secesión norteamericana y la guerra franco-prusiana, la cual, pues los confederados, pues ya habían, ¿eran los confederados, los gringos? Confederados, bueno, los estados del norte, vaya, porque luego se me cuatrapeó un poco esos dos bandos. Eh, Habían ganado por parte de la guerra de sucesión y en Europa hay que recordar que también Prusia ya le había dado casi en la torre a Francia, o sea, prácticamente ya estaba desprotegido el frente de los franceses, por el cual también tuvieron que retirar a su ejército. Nada más era el punto que quería tomar en cuenta, también porque se terminó dejando solo a Maximiliano de Habsburgo, o sea, se le retiró el poder militar que tenía por parte de Francia. Ok, ok, Alberto. Bueno, pues pues recapitulando un poco pues lo que dijeron, ¿no? Pues sí, también los factores geopolíticos de la época, pues sí, también tuvieron mucho que ver. Maximiliano, pero no, yo no pienso que solo es lo geopolítico, porque también el hecho de que Estados Unidos hubiera estado en guerra civil, pero si los conservadores mexicanos no hubieran apoyado que Maximiliano hubiera venido para acá, no se hubiera podido venir. O sea, aparte del apoyo externo, también tuvo que haber habido un apoyo interno.
Bueno, yo lo veo así, porque en la guerra de los pasteles, que fue la primera invasión que hicieron los franceses aquí en México, antes de que trajeron a Maximiliano, pues perdieron. Estados Unidos no estaba en guerra civil y aparte de eso, los conservadores todavía no estaban decididos de a quién querían invitar o cómo se iba a hacer la monarquía, o sea, todavía no estaban definidos, ¿no? Apenas estaban poniéndose de acuerdo de cuál iba a ser el proyecto y los liberales también. O sea, en la guerra de los pasteles se estaban peleando por Santa Anna, a ver quién se ganaba Santa Anna. Un tiempo estaba Santa Anna gobernando por los liberales y otro tiempo por los conservadores, ¿no? Entonces por eso no prosperó la guerra de los pasteles, ¿sí? A pesar de que sí nos invadieron antes. Y lo segundo, ahí los conservadores ya se habían decidido, Benito Juárez ya estaba gobernando y fueron todos juntos, hasta hay una pintura, a invitarlo acá a Miramar y sí, también estaba la guerra civil en Estados Unidos, eso tuvo que ver también de por qué pudieron, pero sin el apoyo interno de los conservadores mexicanos, aunque Estados Unidos hubiera estado en guerra civil, pues tampoco se hubiera podido. Bueno, así es como yo veo el asunto, ¿no? O sea, es tanto interno como externo. Y, y el hecho de que Estados Unidos ya hubiera arreglado lo de su guerra civil después o estuviera ya arreglándose, yo pienso que no explica tanto el que Maximiliano pudiera haber perdido, ¿no? Porque ahí hay que ver qué pasó en las batallas aquí en México, cómo se pelearon, porque eso fue lo que pasó, por lo que perdimos Texas y todos esos territorios, porque se tomaron malas decisiones en el frente. Por ejemplo, si los generales conservadores hubieran sido buenos, hubieran sido mejores que los de Benito Juárez, pues Benito Juárez se hubiera quedado en Nueva Orleans, allá en Estados Unidos, y no hubiera podido regresar, ¿no? O sea, ya el triunfo en la guerra de reforma yo creo que se entiende más por las batallas y no tanto, o sea, sí influye, no digo que no influya, la guerra civil y la guerra franco-prusiana, yo no digo que no influya, pero también importa qué pasó en las batallas aquí en México. Adelante, socio acrílico, Fer helado, cualquiera de los dos. Gracias. Oye, Dong, quería hacerte una pregunta. ¿Qué opinas de la ley de desamortización que fue un decretazo de Juárez? Alberto, Alberto, Creo que está buscando en Google la ley de desamortización porque al parecer no la conoce. ¿Qué crees que Alberto. yo ignoro esa ley? ¿Me podrías platicar un poco de ella? Ah, Yo, sí, yo sí ignoro, yo soy ignorante de esa ley, ¿eh? Yo sí no es, sabría ni qué onda con eso. Hay cosas que yo es mejor desconozco. conocida, es mejor conocida como la ley Lerdo de Tejada, porque fue él el que también la propuso. Es sencilla. Se tomó de excusa separar al Ah, credo de ya, la ajá, iglesia, sí, sí. digo, de la iglesia del Estado para expropiar tierras eclesiásticas y pasarán al Estado. Sin embargo, en ese hueco, digámoslo, legal, la ley de desamortización también le permitía al gobierno, en este caso a Benito Juárez, porque era el presidente en turno, también poder expropiar terrenos civiles, por lo que muchos indígenas y campesinos perdieron sus terrenos. Y bueno, pues Benito Juárez cada vez encontraba más huecos legales para poder adueñarse de más tierras. Entonces, esta tampoco fue una ley pensada en el pueblo. Digo, le pregunto a Dong porque Ya, él entonces la famosa defiende ley mucho Lerdo de la idea Tejada. de Benito. Ujú. Alberto, No, ¿me pero bueno, escuchas? también hay que tomar en cuenta que ahorita mencionó un poco de la guerra de los pasteles, pero pues es que Santana era un estratega militar y aparte
pues no era muy bueno, o sea, nunca ha sido santo de mi devoción Santana, pero sí hay que recalcarle algunos logros, algunos méritos, el cual fue que sí era un buen militar, y entre ellas también su carisma que tenía para reunir un ejército. O sea, Santana, bueno, si mal no recuerdo, el ejército mexicano pues no estaba consolidado como tal, pero podía reunir gente a Santana para poder hacer frente hacia una guerra. Y se vio Ok, en la invasión de Estados Unidos cuando estuvieron en San Luis Potosí. En la sí, sí, batalla de la adelante, Angostura, Alberto. Santana logró reunir un gran ejército. Adelante, Alberto. Bueno, respecto a lo de si hubo conflicto de interés o no con Juárez, con cuando desamortizó los bienes eclesiásticos, pues sí, mucho se ha hablado de que él era accionista, de ferrocarriles, que tenía propiedades de tierras y no sé qué, pues no sé qué. Pues sí, mucho se ha dicho de eso y pues es probable que sí haya sido cierto. Es probable que sí haya sido cierto. Este, pero, si nos vamos a esas de buscar de qué políticos en México han sido corruptos, pues no vamos a acabar, ¿no? O sea, Porfirio Díaz también lo hizo. O sea, Porfirio Díaz, de todas las empresas que dejaba que viniera, o todos los negocios de capital extranjero que dejaba que se vinieran a establecer aquí en México, él era accionista de todos esos negocios. O sea, dejaba que vinieran aquí a hacer y deshacer. Este, y pues fue una corrupción más marcada y que se copió Porfirio Díaz todas las cosas que hizo Juárez, pero en más volumen. O sea, y pues sí, no estamos hablando aquí de corruptitos o corruptotes, pero pues la corrupción en México, pues no nos estamos chupando el dedo, ¿no? O sea, hasta la fecha la corrupción es un problema, ¿no? No es específicamente un problema de Juárez, o sea, ni de un partido, ¿no? O sea, vino el PRI y la corrupción siguió igualita como con Porfirio Díaz, vino el PAN, fue lo mismo, ahorita está Morena y también hay corrupción, aunque yo, con Morena pues tengo una afinidad, me agrada esa coalición, pero aún así hay corrupción, o sea, han salido casos como lo de ahorita de Segalmex, que fue un desfalco millonario, o sea, entonces si nos ponemos a ver, pues todos los políticos en México han sido corruptos, o sea, Juárez fue corrupto, pues muy probablemente sí, hay muchos indicios, lo que ya comenté. Porfirio Díaz también hizo lo mismo de Juárez porque fue una época donde la economía se movía de manera muy parecida, ¿no? Entonces, si eso es comparable con la actualidad, pues a lo mejor ya no, porque ahora la corrupción es muy diferente, ¿no? Hay otro tipo de negocios, ¿no? Pero sí, pues yo no dudo que pudo haber sacado raja, política y ganancia personal de sus proyectos, pero pues todos los políticos lo han hecho hasta la fecha. Aún así, pues corrupción siempre, pues al parecer nunca nos vamos a librar de eso en México. Ok, adelante, Fer. Pues yo de ahí más contemporáneo, pues no te puedo decir ya nada, porque ya lo que me tocó vivir es la actualidad, ¿verdad? Solamente estábamos platicando acerca de lo de la guerra de reforma, Juárez, que era masón, y pues ya está ahí. Yo ahora sí que me gustó debatir con ustedes. Hay buenos puntos, pero pues ya es noche, mañana tengo que ir a clases y por el momento pues ya sería todo de mi parte. Buen debate a Entendido. todos. Sí, Espero que gracias, Fer. vuelva a haber un debate así entre ustedes, ¿va? Sí, claro. Ya saben, mientras yo haga lives, el tema que ustedes quieran, no hay límite, el que ustedes gusten, y si quieren debatir, adelante también. Ya saben, a No, y futuro. sobre todo que esto sí hay debates en los que se respetan el punto de opinión de otras personas
Lo más importante es aprender de un punto de vista del otro, como debería de ser y Correcto, no como en otras ocasiones que nos ha tocado que yo tengo la razón, ¿verdad? correcto, correcto. Así es. Pues ya está, muchachos. Entonces se retiraría Fer y se retiraría Alberto también, dice. Así que, Social Critic, ¿te quedas o también tú te vas? Hizo Carlos rompió Toro. una casa y cada quien a su casa, ¿verdad? Como gusten. No Sí, hay yo bronca. sí, bueno, a pesar de que llegué tarde y todo, me gustó el tipo de debate, respetuoso, sin atacar, únicamente intercambiando puntos de vista, los voy a seguir a todos, me cayeron muy bien. Va que va. Saludos entonces. Entonces, Shark, show. No, sobre todo este tipo de debates están chidos porque pues sí se aporta algo realmente, ¿no? O sea, no Sí, y es como aprendes de que historia. yo me quedo en mi trinchera. Sí, de todo punto, o sea, los Exacto, puntos de es lo más opinión que importante. cada persona tiene. Ujú. De hecho, Sí, de sin hecho quiero subir tampoco este irse debate. al extremo fanático, ¿no? Así como que, Sí, yo así defiendo es. esa postura y me quedo en esa, no, o sea, Sí, sí, así ujú. es. Voy a subir este debate, güey, a YouTube, porque en YouTube se pueden videos largos. Nada más la parte del debate, de la historia, porque pues a mí también me gusta la historia y sí aprendí mucho, güey. Yo ya tenía ese conocimiento de la hipótesis de Juárez el traidor, de que él se avergonzaba de ser indígena y quería una descendencia de ojos verdes y todo eso, pero nada más pues lo sabía de, ahora sí que por arribita, vamos a decirlo así, o sea, no lo sabía bien a fondo ni todo eso, pero sí no me sorprendería que algo de eso o mucho de eso sea verdad. Sí, más porque pues ya llegando al poder, pues yo creo que sí se le habrá olvidado mucho de dónde vino. Sí, definitivo. Así que te digo, ahí luego lo subo al YouTube y se los paso ahí para quien lo guste ver.